La visita del jaguar, basado en una experiencia anónima. Muchas gracias por darme un espacio en Relatos de Horror para compartir mi historia, una experiencia personal que van a escuchar, y la cual por fortuna tengo el permiso de compartirla con ustedes, aparte que es de suma importancia para el legado de mi familia. Eso sí, los nombres de las personas y el lugar donde ocurrió también fueron cambiados, a excepción del estado. Eran los años 90, en un pequeño pueblo de Veracruz. La gente vivía una tranquilidad que era rara en otras partes del país. La zona estaba rodeada de selvas densas y caminos de tierra. El pueblo tenía una de esas atmósferas que atrapaba el tiempo en una quietud sofocante. Las casas de adobe se apilaban junto a las viejas calles de piedra y el calor siempre húmedo se pegaba en la piel como una segunda capa. La gente decía que el pueblo era un lugar bendito, pero para algunos más también estaba maldito. Miguel tenía 20 años. Acababa de regresar al pueblo después de varios años viviendo con unos familiares en la ciudad. Sus padres ya ancianos lo habían llamado de vuelta. Es tiempo de que te quedes con nosotros, hijo. Esta es tu casa, le decían siempre. Su padre tenía la mirada cansada de las que llevan toda la vida en el campo. Su madre lo observaba con una mezcla de alegría y preocupación. Él aceptó quedarse al menos por un tiempo. La idea de estar lejos de la vida agitada de la ciudad le parecía casi una promesa de paz. Pero pronto descubriría que la tranquilidad del pueblo era solamente una fachada. La primera noche en casa, Miguel tuvo un sueño extraño. Se encontraba en la selva rodeada de árboles enormes y lianas que colgaban como serpientes inmóviles. La luz era tenue, apenas un reflejo plateado que parecía venir desde el cielo nocturno. Caminaba sin rumbo, escuchando el crujir de la hojarasca, cuando de pronto vio dos ojos brillantes entre la maleza. Eran de un tono amarillo intenso, como si fuera un tipo de líquido. Los ojos lo miraron sin parpadear. En el sueño Miguel sintió un miedo tan profundo que despertó empapado de sudor. Por la mañana intentó sacarse la imagen de la cabeza. Mientras estaba desayunando con sus padres, notó que ellos lo miraban en silencio, como si tuvieran algo que decirle, pero dudaban en hacerlo. Fue su madre la que finalmente rompió el silencio. Miguel, ahora que aquí estás, hay algo de lo que necesitamos hablar, dijo en voz baja como si temiera que alguien pudiera escuchar desde afuera. ¿De qué se trata, mamá?, preguntó él sin darle demasiada importancia. Su padre lo miró con seriedad, apoyando sus callosas manos en la mesa. Es sobre el jaguar, dijo con una voz que parecía cargada de un peso antiguo. Miguel frunció el ceño. Hacía años que escuchaba historias de jaguares merodeando la selva, pero siempre creyó que eran puros cuentos para asustar a los niños. ¿Un jaguar? ¿Estás hablando en serio? No es un jaguar cualquiera, hijo, dijo su madre apretando una pequeña cruz que colgaba de su cuello. Este es diferente, es un nahual. Miguel sintió un escalofrío recorriendo la espalda. La palabra nahual tenía un poder extraño en la región. Era un término que muchos evitaban, pues en susurros se decía que había hombres capaces de tomar la forma de animales y vagar por la noche. Sin embargo, él se resistía en creer en esas cosas. No pueden hablar en serio, dijo intentando sonar despreocupado. Su padre no dejó de mirarlo y en su expresión había algo que Miguel nunca había visto antes. Miedo. Años atrás, cuando tú todavía no habías nacido, este jaguar apareció en el pueblo, comenzó a contar su padre. Dicen que es el espíritu de un chamán antiguo, alguien que fue asesinado injustamente y ahora busca venganza. Cuando él aparece, trae la desgracia consigo. Muchos dicen que no es un animal normal. Dicen que es un nahual y que está maldito. Miguel intentó reír, pero el ambiente en la habitación se sentía cada vez más opresivo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Su madre lo miró con ojos preocupados. La última vez que apareció, tu padre estaba en el campo. Él lo vio. Fue una noche de luna llena y lo escuchó gruñir cerca de la casa. Esa misma noche tu abuelo murió. Miguel sintió que su respiración se aceleraba, pero intentó disimularlo. ¿Y qué tiene?
respondió tratando de sonar desafiante. Fue solamente una coincidencia, mamá. Pero su padre negoció con la cabeza. No, hijo, eso no fue una coincidencia. Ese jaguar vuelve cada cierto tiempo, y cada que lo hace muere alguien. La última vez fue hace 5 años cuando tú estabas en la ciudad. Murió don Manuel, el viejo que vivía al otro lado del pueblo. Y ahora algunas personas dicen que lo han vuelto a ver por las noches. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Miguel no quería admitirlo, pero en su interior las palabras de su padre habían encendido una chispa de inquietud. Esa noche, después de cenar, decidió salir a caminar por los alrededores del pueblo. Necesitaba despejar su mente y convencerse de que todo era una superstición absurda. El aire era fresco y la luna enorme iluminaba las calles desiertas. A lo lejos las sombras de la selva parecían moverse al ritmo de una danza desconocida, y el canto de los insectos resonaban en la distancia. Miguel se fue adentrando en el camino que llevaba a la iglesia abandonada, un sitio que nadie visitaba después del anochecer. Mientras iba caminando, sintió una extraña sensación como de ser observado. Se giró, pero no había nadie. Aún así, el escalofrío no desapareció. La imagen de los ojos amarillos volvió a su mente y recordó el sueño de la noche anterior. Aceleró el paso intentando dejar atrás esa sensación de ser observado. Cuando llegó a la iglesia, se sentó en un escalón de piedra frente a la puerta tratando de calmar su mente. Estaba solo, o al menos eso era lo que pensaba. Cerró los ojos, respiró hondo y escuchó el murmullo de la noche. Entonces un sonido lo hizo abrir los ojos de golpe. Un gruñido bajo y profundo, uno que venía desde el borde de la selva. Miguel se levantó lentamente y sus ojos se pusieron fijos en la sombra de los árboles. Intentó decirse a sí mismo que solamente era un animal, pero algo en ese sonido le decía que estaba en peligro. Retrocedió sin apartar la vista de la oscuridad hasta que sus pies tropezaron con el escalón y cayó al suelo. El gruñido volvió, esta vez más cerca, y el corazón de Miguel lateó tan fuerte que pensó que iba a explotar. Entonces, en medio de la penumbra, vio los ojos. Eran los mismos ojos de su sueño, brillando con un tono amarillo intenso. Solamente que ahora estaban fijos en él como si estuviera evaluando cada movimiento. Mientras tanto, la sombra del jaguar se acercaba poco a poco. Lo hizo sin apresurarse, como si supiera que su presa no podía escapar. Miguel intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Sentía como si el suelo estuviera empujándolo hacia abajo, como si la piedra bajo sus pies se volviera líquida y lo aprisionara. Sus respiraciones eran entrecortadas y los ojos del jaguar seguían fijos en él, como dos brasas encendidas que lo perforaban en la oscuridad. El animal avanzó un paso más y Miguel pudo ver su forma con mayor claridad. Era enorme, más grande de lo que cualquier jaguar podría ser. Tenía un pelaje oscuro que casi se fundía con las sombras. Pero lo más aterrador era su mirada. No era la de un animal salvaje. Había algo en esos ojos que parecía profundamente humano, como si detrás de ellos hubiera una inteligencia que observaba y evaluaba, como si supiera algo sobre él que ni siquiera él mismo comprendía. Tragando saliva, Miguel reunió el poco valor que le quedaba y habló. ¿Qué eres tú?, murmuró sin esperar respuesta. Para su sorpresa, el jaguar se detuvo ladeando ligeramente la cabeza como si supiera entenderlo. Miguel notó un leve movimiento en su hocico, como si estuviera intentando formar palabras, pero era imposible. Entonces una voz surgió en su mente, no como un sonido, sino como un pensamiento que le fue implantado. Era profundo y oscuro, resonando en su mente como un eco en una caverna. Soy lo que tus ancestros temían y veneraban. Soy el guardián de esta tierra y de aquellos que la traicionan. Miguel retrocedió con la sangre helada y nunca había experimentado algo parecido. Sentía que su cordura pendía de un hilo. No puede ser, no puedes estar hablándome, pensaba, pero la voz seguía retumbando en su mente. Has vuelto al lugar de tus raíces,
pero aún no comprendes quién eres ni a qué destino estás atado. Miguel se llevó la mano a la cabeza intentando ahogar la voz que parecía crecer en su interior. «Déjame en paz», gritó tratando de imponerse al miedo. El jaguar lo miró inmutable y luego con el último destello de sus ojos se dio vuelta y se adentró en la selva. Desapareció entre las sombras como si nunca hubiera estado ahí. Miguel se quedó en el escalón de la iglesia temblando y sin comprender del todo lo que acababa de experimentar. Sin embargo, algo en su interior le decía que aquella visita no había sido la última. Después de aquella noche, Miguel no fue el mismo. Pasaron varios días en los que apenas salía de la casa y trataba de convencerse de que lo que había visto era solamente una alucinación. Tal vez el cansancio del viaje y la atmósfera del pueblo lo había afectado, pero en el fondo sabía que esa explicación era un pobre intento de calmar su mente. Sus padres notaron su estado, aunque él evitaba hablar de lo que había visto. Sabía que si lo contaba probablemente solo aumentaría su miedo y preocupación. Y lo último que quería era ver a su madre y a su padre todavía preocupados por él. Sin embargo, cada vez que el sol se ocultaba y la selva caía en la penumbra, sentía una especie de tensión en el aire. Era como si algo estuviera a punto de pasar, como si una sombra se moviera detrás de cada árbol. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a reparar una cerca en el campo, decidió hablar con él indirectamente sobre lo que había pasado. «Papá», comenzó mientras clavaba una estaca en el suelo, «tú sabes que hay cosas de las que no se habla mucho en este pueblo, cosas sobre la selva y los animales que viven en ella». Su padre detuvo lo que estaba haciendo y lo miró con una mirada profunda que solo alguien que ha vivido mucho puede tener. «Hijo, hay cosas que no se pueden explicar fácilmente. La selva es vieja, mucho más vieja que cualquiera de nosotros. Y hay cosas en ella, pero no son solamente animales. Hay fuerzas antiguas que protegen la tierra, y en algunos casos también castigan». Miguel tragó saliva sintiendo un escalofrío en la nuca. «¿Y qué sabes sobre el jaguar? Ese que dicen que aparece cada cierto tiempo». Su padre entrecerró los ojos como si intentara recordar algo lejano. «Ese jaguar no es como los demás, no es un animal cualquiera. Los ancianos dicen que es el espíritu de un chamán que fue traicionado. Era alguien que había jurado proteger estas tierras y a su gente, pero fue traicionado por aquellos que tenían miedo de su poder. Murió de una forma violenta, y dicen que su espíritu no encontró la paz. Cada vez que alguien en el pueblo comete una traición o falta los valores de la tierra, este jaguar vuelve, buscando siempre la justicia a su manera». Miguel sintió como la piel se le estaba erizando, recordando los ojos brillantes de aquel animal y esa voz en su mente que le hablaba de raíces y de traición. ¿Y cómo es que uno se enfrenta a algo así? Preguntó sin saber si realmente quería la respuesta. Su padre lo miró con seriedad y apoyó una mano firme en su hombro. «No se puede enfrentar a un nahual, hijo. A un espíritu de ese tipo no se le vence. Solamente se le muestra respeto. Pero si te ha elegido para algo, entonces deberás enfrentar a lo que sea que lleves dentro, porque eso es lo único que puede salvarte». Las palabras de su padre lo dejaron pensativo y esa noche Miguel decidió buscar respuestas por sí mismo. Se dirigió a casa de su abuela materna, la única persona que aún conservaba el conocimiento de las antiguas creencias de la región. Su abuela, conocida en el pueblo como Doña Rosa, era una mujer sabia y reservada. Sus manos arrugadas parecían siempre estar ocupadas tejiendo o haciendo algo importante, y sus ojos eran profundos, como si guardara un secreto que nadie más podía conocer. Miguel llegó a su casa al caer la noche y la abuela lo recibió con una sonrisa discreta. «Ve, Miguelito», le dijo usándolo como diminutivo que le hace sentir como un niño. «Estaba esperando que vinieras». Miguel se sentó en el suelo junto a ella, sintiendo que el peso de lo desconocido lo estaba aplastando. «Abuela, necesito que me cuentes sobre el jaguar, sobre el nahual que protege estas tierras». Doña Rosa avanzaba lentamente, dejando a un lado su tejido y fijando su mirada en el nieto. «Ese espíritu ha estado aquí mucho antes que el pueblo. Mi abuelo me contaba que era un chamán poderoso, alguien que hablaba con los dioses,
y que podía cambiar de forma a voluntad, pero esto le daba miedo a la gente. Pensaban que era un poder demasiado grande y que algún día los iba a traicionar, así que lo entregaron a los conquistadores. Él murió en manos de extranjeros en medio de la selva sin que nadie rezara por su alma. Miguel escuchaba cada palabra con atención, sintiendo cómo las piezas de la historia encajaban en su mente, como si él también fuera parte de ese relato. ¿Y por qué regresa ahora, abuela? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? La anciana suspiró mirando la llama de una vela que titilaba en la mesa junto a ellos. A veces cuando alguien con sangre de la tierra regresa, el espíritu lo reconoce y lo busca como una especie de sucesor, un guardián que proteja las tradiciones, que mantenga el respeto por los antiguos pactos. Tal vez tú seas ese sucesor, Miguelito. Quizás es por eso que el jaguar te ha encontrado. Miguel se sintió mareado como si el peso de esas palabras lo oprimieran. Él, un sucesor de un espíritu vengativo. La idea le parecía tan lejana, tan extraña, y a la vez no podía dejar de sentir que algo en él respondía a ese llamado. ¿Y qué debería hacer, abuela?, preguntó casi en un susurro. Doña Rosa le tomó las manos apretándolas suavemente. Tendrás que ir al lugar donde murió el chamán. Ahí podrás encontrar respuestas, si eres lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Esa misma noche Miguel se preparó para entrarse en la selva. Llevaba una linterna, una pequeña mochila con agua y algo de comida, aunque su abuela le había dicho que en ese lugar no necesitaba nada de eso. Solo necesitas tu valor, le había dicho ella, ya que lo demás lo vas a encontrar en el camino. Miguel caminó solo por el sendero que se adentraba en la espesura. La noche era cerrada y la luna apenas asomaba entre las ramas. Esto proyectaba sombras que parecían moverse al ritmo de sus propios pensamientos. A medida que iba avanzando, comenzó a escuchar susurros y sonidos que parecían venir de entre los árboles. No podía entender lo que le estaban diciendo, pero la sensación de que no estaba solo era cada vez más fuerte. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, llegó un claro. En el centro había un árbol viejo y retorcido que se alzaba como una figura solitaria. Miguel se acercó lentamente, sintiendo que algo en él estaba despertando. Fue entonces cuando la sombra del jaguar apareció una vez más, saliendo de entre los matorrales con movimientos elegantes y poderosos. El jaguar lo miró, pero esta vez no había amenaza en su mirada. Era casi una invitación, una especie de aceptación silenciosa. Miguel comprendió que debía de acercarse aunque el miedo aún lo estaba llenando por dentro. Con paso tembloroso dio un paso hacia el animal, luego otro, hasta que finalmente estuvo a pocos metros de este ser. Has venido a buscar tu lugar, y lo encontrarás aquí. Pero para convertirte en uno con esta tierra debes enfrentar lo que más temes. Antes de que Miguel pudiera comprender el significado de aquellas palabras, el jaguar se lanzó sobre él, y en un destello de luces y sombras sintió que el tiempo se disolvía a su alrededor. Vio imágenes, rostros de personas que no conocía, y sintió el dolor y la traición de aquel chamán, como si él mismo fuera quien viviera esa injusticia. El jaguar lo envolvió en su oscuridad y por un instante Miguel pensó que iba a morir. Pero entonces un poder extraño y ancestral lo llenó. Comprendió que esa era la conexión, el primer paso para entender el legado que ahora corría en sus venas. La oscuridad lo rodeaba y era pesada y abrumadora. Miguel sintió como su cuerpo se fundía con la tierra, como si cada partícula de él se disolviera en el suelo, en las raíces de los árboles y en el susurro del viento. A su alrededor el mundo comenzó a temblar, y una serie de visiones inundaron su mente. Eran imágenes de tiempos lejanos, de personas y lugares que nunca había visto, pero que de alguna manera se le hacían familiares, como si fueran el recuerdo de una vida pasada. Vio a un hombre anciano con la piel curtida por el sol y el cabello trenzado, rodeado por una multitud en un claro de la selva. Aquel hombre estaba levantando las manos hacia el cielo, pronunciando palabras en una lengua que Miguel no entendía. La gente lo miraba con reverencia y temor.
como si estuvieran ante alguien que pudiera comunicarse con fuerzas del más allá de la comprensión humana. Luego la visión cambió. El anciano estaba siendo perseguido por hombres armados, extranjeros de piel clara y ropajes extraños. El chamán corría entre los árboles y su respiración estaba entrecortada, hasta que finalmente lo acorralaron. Miguel sintió el terror y la desesperación del chamán, así como el dolor que le hicieron sentir, y cómo su vida se apagó en un suspiro amargo de traición. De repente todo se volvió blanco. Miguel sintió una sacudida en su pecho como si un torrente de energía lo estuviera atravesando. Volvió a ser consciente de su cuerpo y de su respiración. Abrió los ojos jadeando y vio que estaba de nuevo en el claro de la selva. Se encontraba frente al jaguar que lo estaba mirando en silencio. Pero algo había cambiado. Miguel podía sentir que algo nuevo fluía en su interior. Una fuerza desconocida que lo conectaba a la tierra, al aire, al pulso profundo de la naturaleza. Sentía cada sonido, cada olor como si fuera parte de él. Al mirar al jaguar ya no lo veía como una amenaza. Era como mirarse en un espejo oscuro, uno que reflejaba su verdadero ser. Algo que él mismo aún no comprendía del todo. Ahora entiendes quién eres, joven Miguel, dijo la voz en su mente. La misma voz que había escuchado antes, solamente que esta vez era más clara. Soy Miguel. Su mente todavía estaba luchando por lo que estaba experimentando. ¿Soy el siguiente guardián?, preguntó. El jaguar inclinó la cabeza y Miguel vio una especie de aceptación en sus ojos. Eres el guardián de esta tierra, de su memoria y el dolor. A través de ti el espíritu de estas tierras podrá proteger a los suyos. Pero recuerda, este poder no es un regalo, es un pacto que se paga con lealtad y sacrificio. Miguel asintió, comprendió el peso de aquellas palabras. Ahora sabía que su vida en el pueblo, su retorno no había sido una casualidad. Algo lo había llamado, una fuerza antigua que había dormido durante generaciones y que ahora estaba despertando para reclamar lo que tanto le pertenecía. Con un último rugido profundo, el jaguar se dio la vuelta y se internó en la selva. Miguel lo sintió desapareciendo entre las sombras, sintiendo que una parte de él también se adentraba en aquella oscuridad. Al quedarse solo en el claro, la noche pareció cerrarse a su alrededor. Miguel sintió una mezcla de temor y serenidad. Cuando finalmente se sintió listo para volver al pueblo, notó que sus sentidos se habían agudizado. Caminaba con mayor ligereza, como si el suelo mismo lo reconociera y le diera la bienvenida. La noche estaba tranquila, pero Miguel sabía que algo en él había cambiado para siempre. Al amanecer, Miguel llegó a su casa y su madre lo esperaba en la puerta con los ojos llenos de preocupación. Al verlo, su expresión cambió como si algo en su hijo le resultara extraño. «Hijo», comenzó a decir, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Miguel la miró y simplemente se acercó sabiendo que su madre había entendido sin necesidad de explicaciones. Pasaron varios días en silencio. Miguel no mencionó nada de su experiencia y sus padres parecían respetar ese silencio. Sin embargo, algo en el pueblo había cambiado. Los animales parecían más inquietos, algunos vecinos murmuraban sobre extrañas sombras que se veían al borde de la selva cuando caía la noche. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir cosas que nadie podía ignorar. Una mañana encontraron el cuerpo de un hombre en la entrada del pueblo. Era don Anselmo, un terrateniente que había llegado años atrás. Había conseguido acumular una gran cantidad de tierra y ganado, aunque todos sabían que era por medios turbios. Su cuerpo estaba irreconocible, como si un animal enorme lo hubiera atacado. Sus manos tenían marcas de garras profundas y signos de una lucha desesperada contra esta bestia. El pueblo quedó en silencio y todos sabían que el jaguar había vuelto. Cada día que pasaba, Miguel sentía el peso de su nueva responsabilidad. Sabía que el espíritu del jaguar no había terminado su labor, que buscaría a aquellos que habían traicionado la tierra. La gente comenzó a mirarlo de forma diferente, como si sospecharan que él tenía algún tipo de conexión con los eventos extraños que rodeaban al pueblo.
Una noche, mientras él estaba caminando solo cerca del límite del bosque, una figura apareció en el camino. Era doña Rosa, su abuela, la cual lo estaba mirando con una expresión indescifrable. «¿Sabes lo que debes hacer, Miguel?», le dijo con voz firme. «El espíritu del jaguar ha vuelto, y es tu responsabilidad guiarlo». Miguel sintió el peso de sus palabras. Él había sido el elegido para ser el vínculo entre el pueblo y el espíritu vengador, pero no sabía hasta dónde lo iba a llevar este papel. «¿Cómo puedo hacer eso, abuela?», preguntó sintiendo una mezcla de miedo y desesperación. «Debes escuchar a la selva y a la voz del jaguar», respondió ella. «Él te va a guiar y te mostrará el camino que debes de seguir. Pero no olvides, Miguel, que la venganza no es siempre una respuesta. El espíritu busca justicia, no violencia. Así que tú debes encontrar el equilibrio». Miguel, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma, esa noche se adentró en la selva. Siguió el llamado del jaguar que parecía resonar en su mente como un latido constante. Sabía que su papel no solamente era proteger a la tierra, sino también evitar que el espíritu se desbocara en una furia que pudiera consumir a todos.